Vamos al libro de los Hechos, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 9 del libro de los Hechos para poder continuar hablando del tema que estamos tocando en las mañanas, de la iglesia, un pueblo preparado por Dios. Hechos capítulo 9, 1 al 5. ¿Está bien? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, Padre, buen Dios, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, y poner en nosotros el deseo de poder venir, Señor, y rendir culto a usted. Gracias porque hemos sido guardados, Señor, toda esta semana que ha pasado. Y este primer día de la semana, Señor, que vamos a comenzar, estamos aquí en su casa, solamente por su misericordia y su bondad. Señor, ayúdenos a que este día sea un día, Señor, donde nuestra mente pueda ser dirigida, Señor, por usted, para que podamos este día vivirlo como ese día, Señor, que fue un día de victoria para la iglesia cuando su Salvador resucitó. Ayúdenos esta mañana a poder darnos cuenta que necesitamos entender de que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo que como iglesia, aunque estamos aquí en medio, Señor, y estamos con gente del mundo, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, aún en nuestros hogares, todavía nosotros debemos de saber de que no somos parte ya del sistema de este mundo. Ayúdanos a darnos cuenta de que nuestra mirada tiene que estar puesta no en esta tierra, sino en esa tierra prometida para nosotros. Ese día glorioso cuando nuestro Señor vendrá a buscarnos. Señor, ayúdenos esta mañana a poder entenderlo, a poder creerlo y a querer luchar por vivirlo. Ayúdame, Señor, a poder exponer su palabra. Es siempre difícil hacerlo, pero en su poder podemos hacerlo, Señor. Aquellos amigos que están acá esta mañana o que nos pueden estar viendo, Señor, sea usted obrando en sus corazones como un día lo hizo en nosotros, haciéndoles ver que la puerta está abierta y que hay un espacio para ellos todavía ahí, que usted quiere salvarlos. Ayúdenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Pueden tomar asiento, hermano. Estamos estudiando, saben, estamos estudiando el tema, hablando de lo que la iglesia, de lo que la iglesia es, y en este tiempo deberíamos de decir, quizás para ser más sinceros, de lo que la iglesia debería de ser, lo que deberíamos de ser. Estamos hablando de que la iglesia es un pueblo separado por Dios y también para Dios, y estamos hablando de lo que la iglesia es, pero como en el tiempo que estamos viviendo, para ser sinceros, quizás debemos siempre decir que es lo que nosotros deberíamos de ser, según lo que la Biblia nos enseña. Como les decía el domingo pasado, ya cuando íbamos terminando el tema en la mañana, que nos hemos alejado bastante. Nos hemos alejado bastante de lo que la Biblia y los libros de historia cristiana, del cristianismo, nos cuentan. Estamos bastante alejados, nos hemos ido alejando bastante, como cuando uno va
a la playa, al mar, comienza a entrar en aquel, no sé cuánto le ha sucedido, pero a veces cuando uno va entrando y va entrando y va entrando, y luego se da cuenta, con el tiempo de repente uno se da cuenta que las personas que están a la orilla están bastante lejos de nosotros. Y cuando acordamos estamos ya en una situación en la cual no podemos volver a donde ellos están. Y lo digo por experiencia, de estar del otro lado ya, donde uno ya no toca el fondo del mar y uno dice el fondo de la arena y uno trata de salir, pero hay un tubo que lo tira más atrás y uno está allá y la gente piensa a la orilla del mar que uno está haciéndole para que le tomen la foto, pero uno se está ahogando ya y uno quiere que le ayuden y está en esa desesperación por querer salir y parece que el mar lo empuja nuevamente y uno está detrás del último tubo ya donde ya no puede, ya la fuerza se está acabando para poder seguir flotando, nadando, y necesita que alguien ahí, los guardavidas o alguien vaya y pueda rescatar y tomarlo y sacarlo de esa situación que se está viviendo. Y es lo que ha pasado en el sentido espiritual, de que de una forma la iglesia se ha ido sin saberlo, o algunos sabiéndolo, se han ido alejando poco a poco, y parece de que es algo que está bien, pero está en una situación en este momento donde necesita un Salvador, ¿sí? Un Salvador no solamente para que salve nuestras almas, si es que ellos han sido salvos una vez, sino para que pueda sacar de la condición, salvar, rescatar de la condición en la cual se ha metido, voluntariamente o involuntariamente la iglesia. En este momento, como digo, la iglesia se encuentra nos encontramos bastante alejados de lo que la Biblia nos enseña. Solamente necesitamos llegar al capítulo 3:2 del libro de los Hechos para poder detenernos ahí, poder pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude a poder ser controlados por el Espíritu Santo. No avanzar más del capítulo 2 para darnos cuenta que tan mal estamos. Solamente necesitamos llegar al capítulo 3, capítulo 4 para darnos cuenta donde la iglesia tenía todas las cosas en común y darnos cuenta que estamos bien lejos solamente del hecho de tener todas las cosas en común. ¿Sí? Estamos pensando solamente en nosotros mismos. El yo es el Dios en este momento en nuestras vidas. ¿Sí? Así que aquí encontramos en esta porción un ejemplo claro. En esta porción encontramos un ejemplo claro de lo que hemos visto los primeros 2 domingos. Cómo la iglesia es un pueblo diferente. Cómo la iglesia tiene que ser un pueblo diferente. Era un pueblo diferente, era un pueblo separado por Dios. Y nunca la iglesia, escuche bien, nunca, en ninguna historia del cristianismo, ni en la escritura, ni en el cristianismo, hay una parte en el cristianismo que se llama, la historia del cristianismo que se llama la era de las tinieblas, en la historia del cristianismo. En esa era pareció que la iglesia iba a desaparecer, pareció que la iglesia en la era, se conoce como la era de las tinieblas, y es cuando surgen los reformadores, se pareció que la iglesia iba a desaparecer, porque nunca en la historia del cristianismo la iglesia ha sido aceptada por el mundo, nunca. Lo que estamos viendo ahora en este tiempo es algo anormal a las escrituras, es en contra de las escrituras, es en contra. El mundo para poder estar en la iglesia tiene que doblegarse primero, no a la iglesia, sino a Jesucristo. Y si no se doblega a Jesucristo, el mundo nunca podrá aceptar una iglesia verdadera. No la va a aceptar, no la va a resistir, no la va a soportar. Va a rechinar los dientes contra ella. Tendrán, dice que vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrir? No la soportan. Es como cuando uno tiene un dolor de cualquier dolor, cabeza, muela, cualquier dolor. Y no lo soportamos, no lo podemos sufrir, necesitamos ayuda y buscamos la solución a esto y buscamos la medicina. Está usted en este momento, le pica la nariz, ¿sí? Le pica la nariz y cuando uno está en el ejército, en la policía y uno está haciendo honores, le enseñan que aunque un animal esté en su cuerpo, que aunque lo esté picando cualquier animal, aunque le esté picando la nariz o cualquier cosa, usted no puede moverse de esa, no importa lo que sea, tiene que estar ahí haciendo honores y se siente que se va a desmayar, no importa, tiene que caer al suelo, pero no puede moverse de la posición que le han dado. Eso es sufrir lo que está enfrentándose.
Pero dice el apóstol Pablo que vendrá un tiempo donde la gente no sufrirá la sana doctrina, o sea, no la van a soportar, va a ser algo que les va a provocar molestia, dolor, aburrimiento, soñoliento, murmura, y buscará una solución. Hay que irnos de aquí, hay que apartarnos de esto porque no nos gusta la sana doctrina. Y entonces lo que estamos viendo en este momento, que el mundo está tan contento con la iglesia y que la iglesia está haciendo todas las estrategias para poder tener al mundo con ellos, es algo que es en contra de la escritura y en contra de la historia del cristianismo. Nunca en la historia del cristianismo, por estos 2000 años que el cristianismo ha estado, se ha visto esto. Por eso es que los cristianos tuvieron que apartarse en aquel momento y se formó la iglesia católica, apostólica romana, y la iglesia cristiana. Se hicieron dos cosas diferentes. Al principio era un solo grupo, pero cuando viene aquel momento, cuando Constantino comienza a querer ayudar a la iglesia y la iglesia comienza a mezclarse con el Estado y a tomar prácticas de lo que el mundo enseñaba, entonces hay una separación en ese momento, y hay unos que se conocen como los protestantes y hay otros que se conocen como los católicos, y comienza esa lucha, y la lucha ha tenido siempre todo el tiempo, y conocemos lo que se conoció como Santa Inquisición, que no fue nada de santo, sino fue una matanza total en contra de los hermanos cristianos que se oponían totalmente a las prácticas mundanas que la iglesia quería hacer en ese momento. Y aquí en este texto encontramos uno de esos momentos duros de la iglesia. La iglesia nos dice que fue una gran persecución. Capítulo 8, un poco atrás, capítulo 8, versículo 1, aparece el mismo personaje, Saulo. Ustedes saben lo que había sucedido en los versículos anteriores. Había habido una muerte de uno de los diáconos de la iglesia, de los primeros 7 diáconos que la iglesia tuvo. Fue asesinado por la predicación del Evangelio, Solo mire el versículo 7, capítulo 7, solamente para que vean la reacción que el Evangelio daba en aquel entonces. El capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban el versículo 53, vosotros recibisteis la ley por imposición de los ángeles y no la guardasteis. Y el versículo 54 dice, oyendo estas cosas, ¿cómo se pusieron? Enfurecidos. Y no cualquier enojo, sino como animales salvajes, reaccionaron en sus corazones y comenzaron a crujir los dientes contra él. Literalmente, rechinaban los dientes como un animal salvaje, queriéndolo matar. ¿Sí? Y Dios no quiso detener ese momento y permitió que el hombre muriera, y sabemos lo que sucedió. Él mira la gloria de Cristo y está contento de morir y dice, voy para ahí me está esperando aquel que está a la diestra del Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Esa era la condición en ese momento de la iglesia. ¿Sí? Esa era la condición. No estaba la gente con un letrero diciendo, eres lo más especial para Jesucristo. No. Estaban predicando el Evangelio. Y en ese momento dice que se dio una persecución muy grande, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día ahí comenzó una gran persecución. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ahí tiene usted el nombre. La iglesia. Y comenzaron a atacar la iglesia que estaba en ese momento, y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los pastores que estaban en ese momento, los apóstoles, los obispos, se quedaron ahí valientemente para poder seguir el ministerio que el Señor le había encomendado. Usted puede encontrar un libro que se llama el libro de los mártires para ver cómo cómo terminaron cada uno de ellos por haberse puesto ahí en disposición de hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora, el capítulo 9 que hemos tomado, el capítulo 9 nos dice de lo que había sucedido en ese momento en contra de la iglesia. Vemos aquí que el problema no era contra los gentiles, ¿sí? No dice que era contra los romanos, no era contra los gentiles. El problema que encontramos aquí, hemos visto en el capítulo 8, versículo 1, ¿para quién era dirigido el problema? El problema no era para con los gentiles, ni mucho menos era contra los judíos. No era contra los judíos inconversos, no era contra la secta de los fariseos o saduceos, que eran las dos sectas o religiones más predominantes en ese momento. No era, de ahí venía el problema. El mundo, Roma y el mundo
todo lo que había en ese momento anticristiano se había unido con la religión de los fariseos y saduceos, aunque no estaban de acuerdo con muchas cosas. No estaban de acuerdo con muchas cosas. No estaban felices entre esos dos grupos, los fariseos, saduceos y romanos o griegos también. No estaban de acuerdo en muchas cosas, eran enemigos en muchas cosas, pero sí estaban de acuerdo en algo. Aborrecían a un grupo, aborrecían a un pueblo, y al pueblo que aborrecían era a la iglesia. A la iglesia. Contra ellos era específicamente la persecución, contra aquel pueblo pequeño, contra aquel grupo pequeño que no tenía ni armas, ni un poderío político para poder defenderse según ellos, contra ellos, ni era mucho menos una amenaza. No era una amenaza contra ellos, no era una amenaza contra ellos, pero había aquí una razón por la cual ellos no eran aceptados ni amados, y el odio que se reflejaba en contra de ellos de tal punto que los querían matar, y los mataron a muchos de ellos, era una la razón. Y la razón por la cual este pueblo era odiado era porque odiaban a la cabeza de este pueblo. ¿Sí? Esa es la razón. Vemos lo que dice el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte. O sea, el hombre tenía tanto odio que cuando él respiraba, cuando él hacía esto, tenía una ira dentro de él incontrolable. Nadie podía controlar la ira que este hombre tenía en contra de los discípulos del Señor, y no al sumo sacerdote. No está contento con solo estar con la persecución en Jerusalén, sino dice: quiero ir a Siria, quiero ir a Damasco, quiero ir a los más, han huido, yo los quiero ir a buscar. Pide cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de, si hallase algún hombre o mujer de este camino, con C mayúscula, lo tenemos con C mayúscula, de este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida de este pueblo. El problema, como digo, no era contra gentiles, no era contra judíos, sino el problema específico era con los de este camino, para poderlos traer a Jerusalén, para poderlos torturar y luego matar. Y dice que yendo por el camino a Damasco, aconteció que yo cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quiénes iba a buscar él? ¿A quiénes iba a buscar él? Él iba a buscar hombres y mujeres que fueran parte de la iglesia, para poderlos traer presos y poderlos torturar, para luego matar y luego extinguir, según él, la iglesia. Y en ese momento escuchó una voz, y la voz que le dijo fue: ¿por qué me persigues? No le dice ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia?, sino ¿por qué me persigues? Porque aquí todo el ataque viene directamente hacia una persona, y la persona es la persona del Señor Jesucristo. Satanás se empeña con nosotros, el mundo es utilizado contra nosotros, porque Satanás no puede tocar a Jesucristo. Él es omnipotente, Él está en su trono. El mundo, aunque quisiera, no puede tocar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el ataque lo dirigirá directamente a aquellos que son tan amados por Él y que han sido elegidos por Él, y van a tratar de baratar su cuerpo o la iglesia por medio del sistema pecaminoso, mundanal que hay en este momento. Él no dice por qué persigues a esos hombres, le dice directamente algo personal. ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Está hablando que en cada corazón de cada hombre, de cada mujer de la iglesia, mora alguien. Y ese alguien que mora es Cristo Jesús. ¿Sí? No estaba hablando de todo el mundo. Está hablando específicamente de un grupo solamente. Y ese grupo es los conocidos en ese momento como los del camino. Y es del camino que es Cristo, la iglesia. Y él dice: ¿por qué me persigues? Saulo en ese momento le pregunta: ¿quién eres? Señor. Jesucristo habla como el Jehová del Antiguo Testamento, y menciona esa palabra que le dice a Moisés: yo soy, te ha enviado. Y la misma que encontramos en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan. Y dice: yo soy. Él sabía ese nombre, él conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Yo soy Jesús, y sabía que Jesús era el que había fundado la iglesia. Y dice en ese momento: ¿a quién tú persigues? Repetimos, no estaba en su mente seguir a Jesús. Para Pablo, Jesús estaba muerto. Y no solamente estaba muerto, sino que él creía algunas de las teorías, que se había robado el cuerpo, que se había desmayado y había vuelto. Pero en ese momento Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Porque el problema va no en contra de nosotros como personas,
si no va en contra de quién está en nosotros y quién gobierna la iglesia. Hay un archienemigo de nuestro Señor Jesucristo, o del Dios Trino, también Padre, del Espíritu Santo y de su Señor Jesucristo, y ese es Satanás. Él va a tratar de destruir todo aquello que Dios quiere hacer para su gloria. Y entonces va a ocupar el sistema de este mundo en este momento para lograrlo. En esta parte de nosotros del mundo, aquí en esta parte del mundo, no tenemos ningún problema con la persecución, no hay ningún problema con lo que los otros hermanos están enfrentando. Pero acá nuestro problema será usado de otra manera, y lo vamos a ver acá, qué es lo que él está usando. Él sabe que Dios ha separado un pueblo. Él lo sabe. Él sabe. Y el mismo deseo que hubo en Faraón en aquel día, cuando aquel grupo entró, aquellas 70 personas llegaron a Egipto. Y de esas 70 personas que llegaron con hambre, llegaron porque iban a morir en la tierra de Canaán de hambre, y llegaron guiados por Dios. Dios había llamado a un hombre para que ese hombre viniera a poder ser aquel hombre que luego le daría vida, de una forma siendo la figura de Cristo, José. Y dice José, cuando aquellos hermanos están pidiendo perdón y le dicen, mira, perdónanos que hemos hecho esto malo, y comenzaron a hablar entre ellos mismos sin que José se diera cuenta, según ellos, porque pensaban que José era un egipcio, y José les había hablado en el idioma egipcio, y había un intérprete, y ellos comenzaron a decir, es que fue porque hicimos esto contra nuestro hermano, y Rubén dice, yo les dije que no hicieran esto, ¿por qué no hicieron esto? Y José se le conmueve las entrañas, y estaba entendiendo porque era un hebreo, y estaban hablando en hebreo ellos, y busca donde llorar, y luego sale y se da a descubrir a ellos, y llora, y les dice, no son ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios que me mandó aquí, ¿para qué? Para que pueda salvar un montón de gente, y yo he venido, y ahora no van a morir, porque yo les voy a dar alimento, y eso mismo hace Cristo en este momento. No fue nosotros que trajimos a Cristo, sino que el Padre mandó a Cristo, ¿para qué? Para que viniera a sufrir, ¿para qué? Para que ahora todos los que creen en Él tengan vida eterna. Pero Satanás tratará de dañar eso, y como ocupó a Faraón para poder destruir al pueblo en aquel momento, comenzó a ocupar a Faraón, el enemigo comenzó a ocupar a Faraón para poder destruir al pueblo de Dios. Satanás endureció primero el corazón de Faraón, y luego el corazón fue más endurecido, porque dijo, ¿quién es ese Jehová? ¿Dónde está? Vayan a trabajar, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese Dios, no sé ese nombre, ¿quién es? Vayan a trabajar, y entonces Dios comienza a endurecer el corazón que ya estaba endurecido. Pero ese corazón fue manipulado por Satanás. ¿Para qué? Para poder destruir al pueblo. Comienza a quererlo destruir matando a los niños menores de 2 años. Comienza queriendo matar a los niños, y luego cuando ve que no puede, Dios frustra ese plan, poniendo el temor en aquellas parteras. Entonces comienza a quererlo matar con el sufrimiento. Y quiere comenzar a detener la obra que Dios tiene. ¿Por qué? Porque ha dicho Dios, levantaré un pueblo que será como la arena del mar, y será mi especial tesoro, y será mi primogénito, será el pueblo escogido para mí. Y ese Faraón comienza, y de la misma manera en este momento, de la misma manera el mundo está siendo utilizado. ¿Para qué? Para que el pueblo que ha sido redimido por Cristo, que ha sido redimido, que está siendo alimentado por Cristo, como lo hizo José con el pueblo de Israel en aquel momento, sea también detenido y sea dañado, para que no podamos darle la gloria a nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento como iglesia? Nuestra responsabilidad en este momento es que como iglesia, debemos nosotros querer conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esa voluntad que Dios ordena, que es perfecta y que Él demanda, debemos anhelar vivirla, a pesar de ir en contra de todos aquellos que nos rodean, o de todo aquello que nos rodea. Debemos nosotros anhelar vivir conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El capítulo 8 de Romanos, ya gracias al Señor ya no es Saulo, ¿sí? El hombre ha sido cambiado de corazón, alma, mente, y él mismo ha experimentado lo que ha escrito. El capítulo 8, en el capítulo 8 del libro de Romanos, nos dice lo que hemos recibido, nos dice quiénes éramos antes, y nos dice cuál debe ser nuestra respuesta por lo que nosotros hemos recibido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
Ya no hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Había una condenación que nos esperaba, una puerta estaba abierta para nosotros, la puerta del infierno estaba abierta. Éramos hijos de condenación y estábamos directamente condenados por nuestro propio pecado. Pero dice que ya no hay una condenación para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, o sea, los que son la iglesia. Los que son la iglesia verdadera. No estamos hablando, cuando decimos iglesia verdadera, no estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de aquel milagro que ha sucedido, de haber nacido de nuevo y hacernos parte del cuerpo de Cristo. Y estos que son la iglesia, hay una muestra de ello, y es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que no obedecen a su carne. Su carne no lo gobierna, sino que obedecen a lo que dice el Señor por medio de su palabra y lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Esto es lo que nosotros éramos antes. El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley que había en mí, del pecado y de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley del pecado, no está hablando de la ley mosaica en este momento, sino está hablando de la ley del pecado, una ley que nos gobernaba a nosotros, y de la paga del pecado, que era la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, el Evangelio nos ha salvado y nos ha hecho libres. Porque para aquel tiempo, antes de nosotros estar en Cristo, dice el escritor, era imposible para la ley, que está hablando de la ley mosaica, por cuanto nosotros éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En nosotros. Eso nosotros, el apóstol Pablo se está incluyendo. Y no está incluyendo a todo tipo de personas, sino que está incluyendo a aquellos que él dice después de esta coma, que no andamos conforme a la carne, vuelve a repetir, sino conforme al Espíritu. O sea, no es para todo aquel que se ha puesto una etiqueta de cristiano en su frente y dice que es cristiano porque le han dicho que es cristiano, porque él cree que es cristiano, o porque piensa que es cristiano, sino por aquel que demuestra que es cristiano, no para poder demostrar delante de los demás, sino porque él mismo, su nueva naturaleza, fluye dentro de él, que hay alguien que gobierna su vida, y ese es el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, aquí está para que usted pueda examinarse, para que yo pueda examinarme en qué he pensado esta semana. Por ejemplo, en qué yo he pensado esta semana, cuál ha sido mi pensamiento, en qué he estado pensando, qué es lo que ha ocupado mi mente la mayoría del tiempo. ¿Qué es lo que ocupa mi mente la mayoría del tiempo? ¿En qué mis ojos han estado puestos esta semana? ¿En qué mi mente ha estado vagando esta semana? ¿Qué es lo que mis manos han hecho esta semana? Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No son cristianos. Los que son de la carne piensan en lo que el mundo está ofreciendo, en el dinero, en más trabajo, en las noticias que están diciendo que viene esto, en lo que está de moda, en lo nuevo que ha salido, en qué puedo tener para verme mejor, en qué puedo hacer para verme mejor, en qué piensa solamente en la carne. El único día, entre comillas, que piensa en la iglesia es el día que está aquí, ¿sí? Pero ese es un robotín, que es robot, algo mecánico, tiene un chip que se le pone solamente para el sábado, solamente para el domingo, y luego el día, todos los días de la semana, en la noche, en el día, está pensando solamente en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque es de la carne. Es de la carne, eso le satisface, eso le aflige, eso le angustia, le aflige cuando no lo tiene, le aflige cuando no lo ha hecho, le aflige cuando no lo puede conseguir, y no está pensando en nada de lo espiritual. Entonces, hay dos partes aquí, carne y espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está pensando que hay que leer la Escritura. Está pensando que debe de orar. Está pensando que debe meditar en su palabra. Está pensando que debe de estar en la iglesia. Está contento que es un fin de semana más. Está contento que es un día domingo. Está contento que va a poder venir a cantar. Está contento que va a poder venir a dar. Está contento que puede colaborar. Está contento que puede participar. Está feliz de lo que es. Y está no de vez en cuando, sino es un pensamiento que viene a su vida. ¿Cuándo Cristo va a venir? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo va a venir? ¿En qué momento va a venir? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es una muerte espiritual, continúa una muerte física, continúa una muerte eterna. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es que no quieren, sino que no pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Podemos decirle a una persona,
que haga esto. Podemos decirle a una persona que haga esto. Podemos decirle a una persona, quererla obligar a hacer algo, pero esa persona no lo puede hacer con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque no es que no quiere, sino que no puede. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. No pueden agradar a Dios. Fingen agradar a Dios y creen que Dios está contento. Pero Dios no está contento. ¿Sí? ¿Cree que Dios puede estar contento? En este momento hay cristianos allá en el Medio Oriente que están dando grandes alaridos por las quemadas, por las torturas, por el dolor, por la persecución. Hay hermanos que en este momento están en una cárcel, en esos lugares fríos, sin sábana. No tienen una cama, no tienen nada. Lo ponen en un lugar para desesperarlos por pequeño, helado, frío, con una pequeña luz para hacerlos locos. Y no saben si es domingo, no saben si es lunes, no saben qué día están en ese lugar, pero están ahí y están confiando en el Señor. Y nosotros estamos aquí, que hay que hacer un montón de cosas para poderlo levantar el día domingo, y venimos con aquella actitud, y la gente va a la iglesia con una actitud toda irreverente, y con aquella queda, que aquí, que allá, que aquí, que allá, y venimos a cantar. ¿Cree que Dios va a estar agradado que estemos nosotros aquí, aunque estemos bien perfumados, bien vestidos, bien peinados, un buen vehículo, una buena silla, unas buenas luces, buena música? Lo que Dios está escuchando es aquel hombre, aquella mujer que está en aquel rinconcito con frío, que con la gran hambre que tiene y la gran debilidad apenas puede cantar, y no está viendo de ninguna manera la iglesia que está parte de este lado del mundo. No está satisfecho con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es algo mecánico, es algo fingido, es algo que no es natural, es algo que no es natural, es algo que no es verdad. Y es lo que ha caído en este momento. La iglesia está ahí y están en una actitud. Y cuando salen a la calle el día domingo, después de salir, nomás llegar al parqueo y comienzan a tomar los teléfonos, y lo primero que quieren es sacar el teléfono, están ahí con los dedos así, no encuentran dónde está Bakú, pero están con esos dedos tan rápidos, moviéndose, y van riéndose, y van en los automóviles, riéndose como enfermos mentales, riéndose ellos solos, su papá a los lados, su esposa a los lados, y como enfermos mentales, riéndose con lo que están viendo, sin ningún interés. Hay un cambio así de ese momento de actitud, ¿sí? Y creemos que somos cristianos. Y creemos que estamos agradando a Dios, pero Dios dice, ¿saben qué? Me dan asco, quiero vomitarlos. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Eso se encuentra en este momento, el sistema religioso en este momento. Y no estoy hablando solamente de nosotros, sino estoy hablando del sistema religioso. De lo que nos encontramos en este momento, le producen náuseas a Dios cada domingo, la alabanza a Dios. En la mayoría de lugares, en vez de Dios estar agradado, está con ganas de vomitar, está con asco por lo que se está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque Él no mira lo que estamos haciendo el domingo, Él mira lo que hacemos todos los días de la semana. ¿Sí? Y entonces Dios se molesta cuando tratamos de fingirle a Él, sabiendo que Él es omnisciente, y estamos haciéndolo ver a Él como que Él es alguien que no sabe lo que nosotros estamos haciendo. Podemos engañarnos entre nosotros, pero nunca podemos engañar a Dios. Y ahí está la gravedad del problema de la iglesia en este momento. Repito, estoy hablando de todo lo que estamos viendo, lo que estamos observando, lo que estamos ahí presenciando. Eso es lo que está pasando. Las personas no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no es que no hacen algo, no es que no inventan, no es que no tienen estrategia, no es que miraba esta semana, por ejemplo, con algunos hermanos compartí un video y les decía, es un espectáculo en este momento en las iglesias. Ni el mundo tiene esos espectáculos. Aquella manera, aquellas luces, aquello impresionante, aquellas tarimas, aquellas grandes multitudes, cómo dan los anuncios y aquella programación, tecnología, aquel lujo que hay en ese lugar, y la gente está fluyendo líneas para poder entrar, y luego el pastor ahí con su pantalón como que es licra de niña, y ahí con unos grandes zapatos blancos se para con un peinado mitad aquí y una tablet, y dice, hay que entrar aquí el invitado que tenemos, y entra un gran dinosaurio. Entra un gran dinosaurio y toda la gente. Démosle un aplauso al monstruo, dice. El tema de esta noche es el monstruo en tu sala. Y el dinosaurio de este porte se sienta ahí, y los comentarios. ¿Qué mensaje? Fuimos bendecidos. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo sostenga. Fui fortalecido. ¿Por qué? Porque trajo un dinosaurio. ¿Sí? Pero es un espectáculo. 1 hora 20 minutos dura la alabanza. 1 hora 20 minutos. Un espectáculo. Total. Pero la gente cree que ahí lo que están haciendo es agradable a Dios. Pero no es importante lo que nosotros pensemos. Lo importante es lo que Él piensa. ¿Y cómo sabemos lo que Él piensa? Está en su palabra.
Y entonces dice que los que andan en la carne no son de Él, no lo pueden agradar. No lo pueden agradar a Dios, mas vosotros, miren lo que nos dice como iglesia. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Él quiere aclarar esto. No quiere lisonjearlos. Él no está dispuesto a lisonjearlos. Si algo admiro al apóstol Pablo es eso, su valentía, el coraje, la hombría que tenía. Y él dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es cristiano, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo en la tarde? El tema que hablamos de Romanos también 6. Romanos, donde vimos que estamos muertos al mundo y estamos vivos para Dios. Mas el Espíritu, vemos Espíritu con E minúscula, está hablando de nuestro interior. Espíritu vive a causa de la justicia que Cristo nos ha imputado y que el Señor demanda de nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el apóstol Pablo está aclarando, no está generalizando, no está utilizando el universalismo que todos están llenos del Espíritu Santo, sino él quiere aclarar que cada uno se autoexamine. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una esperanza de que un día resucitaremos y que tendremos esa vida eterna. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que se dejan guiar y obedecen al Espíritu Santo, o sea, obedecen su palabra, la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y se lucha por obedecerla, entonces esa es la muestra de que ellos son hijos de Dios. Romanos 6, Romanos 8, Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros tenemos vida, y que este mundo, el mundo que nos rodea, el mundo que vemos tan activo, aparentemente tan contentos, publicando tanta felicidad de mentira, está en una fosa llena de puros cadáveres que no pueden hacer nada por ellos mismos con respecto a la salvación y como consecuencia no pueden hacer nada para con Dios, ya que no son salvos. Ahora, ¿dónde está el peligro de podernos confundir en esto? ¿Dónde está el peligro? La semana pasada utilicé Corintios, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11, donde dice temo. Y les decía, cuando un hombre como Pablo dice que tiene un temor, entonces de prestar atención porque hay un temor verdadero. Es lo que ocupábamos con introducción, había un temor. Y el temor era que la iglesia fuese contaminada con el veneno de lo mundano y luego viniera a morir por ese veneno. ¿Sí? Cuando una serpiente muerde, una serpiente de cascabel o cualquier serpiente que hay, comienza aquel veneno a correr por las venas, por la sangre, y comienza la gente a presentar síntomas, y tiene un corto tiempo para poder llegar a un hospital o a algún lugar donde puedan ponerle una vacuna, una inyección, que tendrá que detener en ese momento aquellas toxinas que van viajando a una velocidad. Dice que hay algunas serpientes en Asia o en Australia también, que son cuestión de minutos o segundos para que esa persona pueda morir si no se le mete el antídoto correcto para poder detener. Y algunos de ellos lamentablemente son amputados porque ha venido el momento donde la carne ha comenzado a podrirse, pero han salvado sus vidas. Y eso es lo que la serpiente antigua hace con la iglesia, y lo ha hecho con la iglesia en este momento. Ha estado mordiendo por todo este tiempo, ha estado mordiendo su veneno. Lo ha hecho de muchas maneras. Con el libertinaje, con la búsqueda de diversión, con el evangelio falso de la prosperidad, y el que mayormente está atacando en este momento, el evangelio falso de la prosperidad en este momento, como que va menguando. Ya casi Luna, ya no le encontramos mucho a él, ya casi no escuchamos a ese loquito predicar. A Maldonado, ya la otra señora loquita, que también era la esposa de Maldonado, ya no le escuchamos mucho gritar. Ahora ha surgido algo nuevo y se está convirtiendo en un monstruo, y es el humanismo.
El humanismo es el centro en este momento. Es la nueva arma nuclear y el veneno que está utilizando Satanás en contra de la iglesia. El humanismo. Yo, el yo. Yo, nadie se puede meter conmigo. ¿Sí? Yo por eso digo en la iglesia, le digo a mi esposa, el primer año hay que aprovecharlo cuando vienen nuevos miembros que se quieran tomar fotos con nosotros y alguna cosita. Porque después no van a estar muy contentos. Ya no van a ver fotillos, ya no van a ver muchos presentes. ¿Sí? Porque en este lugar no es que lo que yo digo, sino que la Escritura dice. Y aquí se va a decir lo que la Escritura dice. Y usted no es lo importante en este lugar. Usted no lo es. Usted no es el centro. Usted no es lo más especial en este lugar. Yo no lo soy. Mi familia no lo es. Lo más especial y lo único importante en este lugar es Cristo y su palabra. Es todo. Pero el humanismo está enseñando lo contrario. El yo. El yo. Ahí hay un muchacho o muchacha, no sé qué es, si es varón o hembra, Jesús Adrián Romero, pero ahí está diciendo él que hay que amarnos primero nosotros y después amar a los demás. Y por último podemos amar a Dios. Porque es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo podemos amar a Dios si no podemos amar al que nosotros podemos ver? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Dice la Biblia eso? Búsquenlo en este momento en Google, alguien que me pueda comprobar que la Biblia dice que hay que amarnos nosotros primero, porque nosotros no podemos amar a los demás si no podemos ver. Juan dice, Juan lo dice con respecto a los hermanos, pero lo que está enseñando ahí, que nosotros podemos amar a Dios solamente por la fe, es un milagro sobrenatural. Pero la Biblia no dice que debemos de amarnos a nosotros primero y después amar a los demás. Jesucristo dijo, ámense. Amen a aquellos como ustedes se aman. Porque Él en su omnisciencia sabía que los amábamos demasiado. Y entonces, así como ustedes se aman, entonces amen a los demás. ¿Sí? Pero nadie puede amar a su prójimo si no ama a Dios primero. El orden correcto es amar a Dios. Amar a nuestro prójimo. Como nosotros en nuestro ego nos amamos tanto. ¿Sí? Esas cosas tontas de la autoestima que están predicando, el evangelio de la autoestima y todo ese tipo de locuras, no va conforme a la Escritura. Los hermanos que están en Nepal en este momento, los jóvenes que están en Nepal no tienen tiempo para la autoestima. ¿Sí? Los están amenazando de violarlos, los están amenazando a las jovencitas de venderlas para que sean prostitutas, las jovencitas cristianas, y Heraclea y otras misiones los tienen que estar escondiendo en el bosque para que no las vendan como prostitutas. ¿Creen que tienen tiempo de estarse pensando si tienen autoestima o no tienen autoestima? No saben si el día de mañana van a volver a respirar. Este día quieren alabar al Señor. En este mundo, en este país solamente, en este lado, en Centroamérica, es que se ha llevado ese evangelio tonto de parachoque de autoestima, de que nadie puede decirme nada. Y bueno, si me dicen se meten conmigo, con mis hijos y todo esto, entonces ya no están bien las cosas. Yo tengo que ser el centro de este lugar. Yo tengo que ser el centro de este lugar. Conmigo nadie se puede meter, ni conforme a la palabra nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque yo soy. Eso no es lo que la Escritura dice. Y ahí está el veneno que ha entrado. Y en este momento el humanismo, el materialismo, está invadiendo de una forma tan grande la iglesia, que ha llegado a la iglesia a creer algo que no es. Apocalipsis 3, ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de ver dos ejemplos. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el versículo 14. Perdón, el versículo 1 primero. Vamos a ver a Sardis. Escribe al ángel, o sea, al pastor. No está hablando de un ángel, ser angelical, sino está hablando, se ve aquí, se menciona como un pastor. Al ángel, se ve como un ángel, al pastor de la iglesia en Sardis. Al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, omnisciencia, omnipresencia y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, yo te conozco, está diciendo, yo, Jesucristo, yo te conozco tus obras y que tienes nombre. Oigan lo que, miren que esto es terrible y es preocupante, porque tenemos el rótulo ahí nosotros en la entrada, ¿sí? ¿Lo han visto algunos? Está un rótulo ahí abajo, ¿sí lo han visto? ¿Verdad? Ahí está un letrero también allá, si no lo han visto, cuando quiera ayudar a meterlo, puede meterlo después del culto. Un blanco que está ahí, dice Iglesia Cristiana Solo por Gracia, ¿sí? Y la persona cuando va pasando, cualquier persona que va manejando, lo primero que dice, hay una iglesia, ¿sí? Y algunos se van, algunos pueden entrar, pero está un rótulo. Algunos dicen Iglesia Bíblica tal, no tiene nada de bíblica, pero dice Iglesia Bíblica.
iglesia de adoración, no hay nada de verdadera adoración, pero está ahí el nombre, y aquí es donde debemos de prestar mucha atención de la gravedad del asunto, ¿sí? Ellos tenían un nombre, y el nombre que tenían era un nombre que tenía vida. Y hemos visto, ¿quiénes son los que están vivos? ¿Quiénes son los que están vivos? ¿Sí? ¿Ya se lo olvidó? La iglesia, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo. Tiene vida, la iglesia. El mundo está muerto espiritualmente, la iglesia tiene vida. Y aquí se le está diciendo que tiene nombre de vida. O sea, tiene un nombre de iglesia que está vivo. Tienes el nombre de que está vivo, pero hay un problema. Yo que conozco tus obras, sé que estás muerto. ¿Sí? Tienes un nombre de que tienes vida, y antes le he advertido, yo conozco tus obras, soy omnisciente, soy Dios. Y tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Estás muerto. No hay vida. Hay una apariencia de tener vida. Hay una apariencia de tener vida. Como aquellas personas que están conectadas por años a una máquina. Y los familiares no quieren que la desconecten. ¿Sí? No quieren que la desconecten. Me acuerdo una ocasión que un compañero fue asesinado en la policía. Y yo fui al velorio. No había almorzado, no había cenado. Y yo iba con la esperanza de poder comer. Quería verlo también a él, pero quería comer. Sí, tamales, usted sabe lo que hay allá. Y yo voy a comer tamales. Habíamos andado todo el día trabajando. Muy cansados con todo el equipo y todo. Y veníamos de una zona rural y sabíamos que había velorio. Y llegamos ahí a ese lugar. Y había un grupo que eran de honores. Los honores son los que están ahí cuando hay un agente que ha caído, un policía que ha caído, se tiene que estar enfrente de él, así, haciendo honores ciertas horas, 4 horas, o se está turnando, pero lo más corto eran 4 horas. Cerca así del ataúd, están 2 a aquel lado, con dos policías. Y cuando yo iba llegando, no había llegado todavía de la ciudad que tenía que llegar los que eran encargados de eso, y la persona que estaba encargada me dijo, ¿me puede ayudar por favor un momento mientras vienen ellos? ¿A qué le dije yo? A poder estar ahí, en cuánto tiempo voy a... No sé, pero ya van a venir ellos. Y me recuerdo que yo me puse ahí con mi equipo, cansado, con hambre y todo, y se recuerda de El Salvador que en aquellos tiempos los velorios ponían unos grandes focos de hacían cerca de uno, y aquella luz tan caliente que estaba cerca de uno, y yo sudaba, y yo estaba así, la gente ahí viendo, y yo de repente miraba al cadáver, y yo miraba como que abría los ojos, pero era mi debilidad que estaba en ese momento, y aquella cosa yo volví a hacerle así, y con disimulo le decía que estaba a la par, y vos ves que moví los ojos, y me decía, no, yo volví a ver y miraba como que movía aquella, pero era mi propio pensamiento y mi congoja de querer no estar en ese momento ahí. Aquel hombre estaba pálido, estaba tieso y ya no tenía nada dentro de él. Le habían sacado todo lo que saca la funeraria, pero yo miraba algunos movimientos. Y así son las personas cuando tienen un ser querido conectado. Y dicen, vimos que movió sus dedos, pero no ha movido nada. Es su propia esperanza. Ellos no quieren que lo desconecte todavía. Vimos que movió la cabeza. Tiene años en coma. Tiene años, solo una máquina los tiene ahí. Y las personas dicen, vimos que hizo esto. Y están con aquella esperanza. Y así es lo que estaba pasando acá. Ellos creían que estaban vivos. ¿Por qué? Porque tenían mucha actividad. Mucha actividad. Mucha actividad. Hacían esto, hacían lo otro. Y tenían el nombre que era la iglesia de Sardis. Tenían un nombre. Era la iglesia de Sardis. Y ellos creían que estaban vivos comparándose con los demás. Pero no, ya habían muerto. Estaban muertos. La mayoría de ellos, no todos, vamos al versículo. Habían muerto. Y dice él, sé vigilante y afirma las otras cosas que ya están por morir, porque no ha llegado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que escuchamos ahora, en el tiempo ahora, del cristianismo ahora? Hay una palabra que a la gente le gusta. Esa gente, no saben qué significa, pero ellos lo dicen. Esa iglesia es bien legalista. ¿Sí? Es muy legalista esa iglesia. Esa predicación es legalista. No es como nosotros queremos. Se está tratando de ser bíblico en un lugar, lo toman como legalista. Y hay otra que dice, perfecto, solamente Dios. Eso es lo que dicen, ¿sí? Eso es lo que la gente dice rápido, perfecto, solamente Dios. ¿Pero qué está diciendo acá? Está diciendo que no los ha encontrado sus obras perfectas delante de Dios. Sí, Dios es perfecto, absolutamente perfecto y eternamente perfecto. Pero el llamado para la iglesia es que nosotros busquemos la perfección en este mundo. Seremos perfectos allá. Pero mientras estamos aquí, tenemos que buscar apartarnos del mundo, del sistema mundanal, de las modas, de todo. Y algunos se han preguntado, pero
¿Por qué he perdido esto? ¿Por qué antes tenía tanta amistad y estábamos antes? Yo siempre iba a la iglesia, pero he perdido y ahora la gente me llama y no quiere ser mi amigo y todo. Gloria a Dios por eso. Estamos entendiendo el Evangelio. Estamos entendiendo el Evangelio. Porque pudimos haber estado mucho tiempo en el Evangelio y nunca haberlo entendido ni haber nacido de nuevo. Pero si ahora está sucediendo algo es porque Dios ha querido que suceda en nuestra vida. Porque el llamado del cristiano es ser un pueblo separado, santo, que busca la perfección para la gloria de Dios. No para jactarnos, compararnos con otros, no, sino para que Dios sea glorificado. Y cuando venimos aquí, aunque no tengamos una banda grande, aunque tengamos solamente 2 instrumentos que se utilizan solamente, flauta, guitarra, y aunque no tengamos grandes voces, y aunque no tengamos un lugar, un gran santuario, un púlpito grande, cualquier tipo de cosa, pero cuando nos pongamos nosotros aquí, el grupo que estemos, y dispongamos a cantar, Dios pueda respirar un olor agradable delante de Él. ¿Sí? Son pocos, no me conocen mucho como deberían de conocerme, ¿sí? No tienen mucha elocuencia, no cantan tan fino como algunos pueden cantar, no están tan preparados como otros pueden estar, pero es agradable lo que están haciendo por mí. Es agradable lo que están haciendo por mí. Y entonces dice el salmista que Él inclina su oído. Y la tierra también, el cielo dice que se inclina de una forma poética para Él acercarse más a nosotros. Aunque no necesita hacer eso, sino que es algo poético, para que el salmista nos quiera demostrar cuánto Dios aprecia ese tipo de cosas. Y entonces Él se inclina y quiere escucharnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos luchado. Pero esta iglesia en este momento estaba muerta. Tenía un nombre de vivo, nombre iglesia, pero estaba muerta. Estaba muerta y había dentro un poco de cosas que todavía estaban ahí, que parecían tener signos vitales, algunas actividades y todo lo que estaban haciendo, pero estaban a punto de morir. Y le dice Él, les exhorta en ese momento, dice, porque tienes unas pocas personas. Mire, nunca se preocupe cuando sean pocos los que quieren hacer la voluntad del Señor. Nunca. En toda la historia del cristianismo ha sido lo mismo. En toda la historia del Antiguo Testamento ha sido lo mismo. ¿Sí? En toda la historia. ¿Por qué cree que Dios hizo solamente una puerta en el arca? En eso tan inmenso. ¿Por qué no hizo 2, 3, 4, 5? Para que pudieran entrar un montón de personas. Porque Dios sabía en su omnisciencia que solamente los 8 que habían hallado gracia delante de Él iban a entrar. De ahí nadie iba a querer entrar. Una puerta fue suficiente. Porque solamente hay una puerta para el Evangelio. Solamente un camino que es Cristo. No hay más, no es necesario más. Y aunque hubiera más, nadie quisiera entrar. Solamente entran lo que aquel que Él trae al cristianismo. Y siempre ha sido un poco, siempre ha sido un remanente poco. En toda la historia del cristianismo ha sido poco los que han querido hacer la voluntad del Señor. Y aquí encontramos unas pocas personas de verdad cristianas que se encontraban entre medio de la iglesia Sardis. Y ellos, ¿qué habían hecho? No habían manchado sus vestiduras con lo que el mundo ofrece, sino que habían perseverado, se habían guardado, habían andado con Él, con Cristo, en vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos. ¿Por qué? Porque eran dignos en el sentido que habían perseverado, habían luchado. El que venciere, o sea, el que perseverare y terminare su vida como la ha comenzado, será vestido con vestiduras blancas en aquel día. Y su nombre está garantizado, no será borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles que están, sus santos ángeles que están delante de Él. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En ese momento lo estaba diciendo el Espíritu Santo. En este momento lo está diciendo el Espíritu Santo por medio de lo que estamos leyendo. Por medio de lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros que debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estamos en el momento que decimos, allá a aquel lado, estos hermanos tienen mucho emocionalismo y oran y gritan y cantan y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Y pensamos y decimos, nosotros debemos de reservarnos de sentir emociones. No, el Evangelio verdadero tiene emociones. Las demostramos nuestras emociones. No vamos a entrar en el error de los que están haciendo tirarse al suelo, saltar, gritar y todo ese tipo de cosas. Pero debe haber un gozo en nuestras vidas. Y ese gozo verdadero. Y lo vemos mostrado cuando no hay nada aquí atractivo. Cuando no hay nada aquí atractivo y aún yo quiero estar ahí. Y me siento débil. Y me siento cansado. Y he pecado. Y he fallado. Pero voy a ir a estar ahí, voy a pedir perdón, quiero reunirme con los hermanos, quiero cantar, quiero exaltar su nombre. En mi casa, cuando nadie me ve, quiero leer su palabra, quiero orar, quiero luchar. Qué privilegio más grande decir el poder orar por otro hermano. Qué privilegio más grande poder orar por los misioneros que no me conocen. Qué privilegio más grande poder interceder por otro hermano. Eso solamente viene de parte del Espíritu Santo. Pero un muerto espiritual, está con ese
aparato todo el día en la internet, tomándose feos y tomándose fotos a cada momento, ¿sí? A cada momento, y toman fotos, y van en la calle la gente y miran un palo, y esto y lo demás, y miran las nubes, hasta arruinan las nubes por las fotos que se toman, y están ahí, y televisión, y querer diversión, y querer todo ese tipo de cosas. Y el día que se viene a la iglesia, que se llega a la iglesia, es una pesadez tremenda y terrible. Y yo creo que es una de las cosas más tristes que puede haber. Un ateo antes de morir, cuando se encontró en la miseria y la tristeza, dijo el ateo, desearía 1000 veces nunca haber nacido, que haber nacido y morir de esta condición que estoy muriendo. Desearía nunca haber nacido, 1000 veces no haber nacido, y haber nacido y estar en esta condición que me encuentro, en esta miseria que me encuentro en este momento. Porque no hay nada más miserable, no hay nada más miserable que una vida sin Cristo Jesús. No la hay. Y hay algo tan miserable y grave, es creer que lo tenemos, cuando no lo tenemos. Cuando no lo tenemos. Se le dijo, tienes nombre de que vives. Ahora avanzando un poco más, el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén. Lo que Pablo había temido tanto. La preocupación. Hermanos, cuando vamos al libro de los Hechos, 3 años había estado el apóstol Pablo en Éfeso, enseñando. Mire la gente que llegó a predicar, a enseñar 3 años. El apóstol Pablo se quedó ahí. Y el Espíritu Santo le dijo que siguiera. Y el apóstol Pablo en Éfeso. Y estaba ahí todo en Asia. Y la iglesia estaba, en todo lo que era Asia fue bombardeada. Ahí en la enseñanza que había. Y aquí nosotros encontramos en este momento lo que sucede. El temor que sentía por Corinto, el temor que sentía por Éfeso, el temor que sentía Juan por la iglesia cuando le dice no amen las cosas de este mundo. El temor estaba sucediendo en esta iglesia. La mordida de la serpiente había llegado y los sentidos habían sido trastornados. Escribe el pastor de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, igualmente su omnisciencia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vuelve a decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vemos la primera parte. Están muertos espiritualmente. Físicamente estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Vemos la otra parte y nunca ha habido tanto esto en realidad como lo que estamos viendo en el día de hoy. La iglesia que se encuentra tibia, pero sabe fingir y aparentemente está caliente. ¿Sí? Y está tan tibia, pero aparenta también que la gente a su alrededor puede pensar que está viva y que está caliente. Pero está tan tibia que produce náuseas a la santidad de Dios. Produce náuseas a la omnisciencia de Dios. Asco. Cuando usted siente ganas de vomitar, es porque está enfermo. Es porque tengo un malestar estomacal, hay una enfermedad en mí. O porque he visto algo que me ha producido náuseas y entonces la reacción es vomitar en ese momento. Y lo que está diciendo acá es de que la iglesia que estaba en este momento ahí le producía náuseas a Dios, enfermaba el estómago de Dios, para que podamos entenderlo. Enfermaba, tenía el nombre también de que era iglesia, pero era una iglesia hipócrita, falsa, que solamente vivía para ella. ¿A qué punto llegaron?
Fíjese qué tan serio es esto, que Dios dice, preferiría que fueras del mundo totalmente. Que te dedicaras al mundo y te revolcaras con el mundo y quitaras ese rótulo de iglesia, que ya no hicieras culto supuestamente para mí, pero que vivieras para el mundo totalmente. Y fuera más tolerable el castigo para ellos, dice el Señor Jesucristo, porque va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Jerusalén, porque en ese momento ellos escucharon a Cristo. O quisiera que fueras de verdad un creyente verdadero, una iglesia verdadera. Porque tú dices, y esto es algo tan conocido para nosotros en este tiempo que estamos, donde la iglesia económicamente en este momento es rica. ¿Sí? Es rica. No la de nosotros, ¿verdad? No la de nosotros. ¿Sí? Pero gracias al Señor. Dios es el que se encarga de proveer. Pero la mayoría del sistema religioso, iglesias que hay en este momento, son miles de dólares. Miles de dólares entrando. Y la predicación de este momento es acerca del dinero. Es acerca del dinero. Ayer el hermano mencionó acerca de las ofrendas. Se le quitó el freno a todo, que yo, bien parada la oveja. En el momento que el hermano comenzó a hablar que hay que dar y hay que dar. ¿Verdad? Cuando el hermano comenzó a decir que también lo del teléfono, digo, pues vamos a dar el teléfono y no lo otro. Es más fácil dar el teléfono que dar lo demás. Pero hay lugares donde está en la pantalla cinco opciones para que usted pueda dar. ¿Sí? 5 opciones para que usted pueda dar. Y están entrando miles de dólares. Y para ellos es una ofensa la palabra pobreza. Y dicen que es una maldición vivir bajo la pobreza. Y dicen que tenemos que ser ricos. Y que tenemos que tener todo. Y están entrando miles de dólares. Miles de dólares. ¿Por qué? Porque como decía alguien, en ese lugar, que yo miraba el dinosaurio creativo, pasan al hombre que va a orar para las ofrendas. No, pues ese hombre cuando pasa como que es un locutor de fútbol americano. Aquí a los hermanos se les olvida orar por las ofrendas, pero él sube y dice a todos los que están acá, firmen su cheque en este momento, mientras nosotros damos los anuncios. Y a todos, amigos y hermanos que están detrás de esas cámaras, comience a enviar, tenga fe, aquí hay un número, aquí hay un código, hay un número para que usted pueda enviar y pueda enviar. ¿Por qué? Porque para ellos dicen, debemos de ser ricos. Y la iglesia en este momento, económicamente, tiene poder económico. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del nombre de Cristo. Estoy hablando del sistema religioso. Tiene poder económico. Y dicen, somos ricos. Nos hemos enriquecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos prósperos. ¿Sí? Entonces somos prósperos, tenemos dinero. Y dicen ellos, desde los púlpitos usted lo escucha, no tenemos necesidades. ¿Sí? No podemos pasar necesidades, dicen ellos. Un cristiano verdadero no puede pasar necesidad. Tenemos que tener prosperidad, tenemos que declarar, tenemos que decir que este año es el año de la cosecha y que vamos a tener abundancia y que no será como el año 2021, sino que será un año de mucha prosperidad. Está diciendo acá. ¿Para qué? Para que no tengamos necesidad. Y al final del año pasemos a testificar, no he tenido necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? No sabes. Tú no entiendes que eres un desventurado, miserable. Eres pobre espiritual. Eres un ciego espiritual. Y no tienes la cobertura de la justicia de mi Hijo Jesucristo. Cristo mismo está diciendo, no tienes mi cobertura. No tienes mi cobertura. No tienes la justicia. Eres injusto. En aquel momento cuando quiera entrar al cielo, se les preguntaría, si para poder, no van a entrar, pero si subraría la parábola de aquel hombre que estaba en la boda y le pregunta, ¿por qué no estás vestido de boda? ¿Quién te invitó? Estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este es el oro que el Señor dice en la misma Isaías, que dice que vengan a comprar sin dinero. Y dice el apóstol Pedro que nuestra fe es probada como el oro para ser manifestada. Está diciendo el Señor, tengan la verdadera fe, crean de verdad. Esa fe verdadera que es probada como por el fuego, como el oro. ¿Para qué? Para que sea rico. Y no está hablando económicamente, sino está hablando de lo espiritualmente. Porque ellos eran ricos económicamente, pero eran pobres espiritualmente, para que sea rico y vestiduras blancas de justicia para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y la Odisea era una ciudad de bastante comercio medicinal, y una de las medicinas más vendidas en ese tiempo en la Odisea era el colirio. Y entonces el Señor ocupa la oportunidad, porque siempre en los evangelios vemos que el Señor ocupa
la higuera y todo, para poner ejemplos, lo que ellos conocían, el sembrador y todo, y lo ocupa de esta misma manera. Ustedes conocen el colirio y los efectos del colirio, le está diciendo. Entonces, compren, dice él en este momento, compre, unge tus ojos con colirio. No está hablando de la medicina que ellos vendían, sino está hablando de la fe del Espíritu Santo obrando, de la salvación verdadera. ¿Para qué? Para que la venda que el enemigo había puesto pudiera ser quitada y pudieran ver a Jesucristo y pudieran creer de verdad. En este momento, en este tiempo, ahora que estamos presentes, la gente en la mayoría de iglesias son tan ignorantes de la verdad del Evangelio. Creen que saben cuando no saben nada acerca de Jesucristo. Y por eso los tienen manipulando y los tienen de esa forma y están siendo entretenidos, creyendo que son algo que no son. ¿Sí? Y llega el día domingo y es un día para ellos que vienen y cantan y danzan y hacen muchas actividades y dicen que declaran y van bien bendecidos con el mensaje. Dicen, pues fuimos por ese mensaje, mayormente cuando son pastoras, supuestamente esa mujer tiene una unción y vamos, pero es subiéndose al carro, la misma actitud, los mismos gritos, los mismos insultos, los hijos como que son desconocidos de los padres, irreverencia. Llegan a la casa, cada quien se mete a su cuarto, nadie habla con nadie, nadie habla de Cristo, nadie canta, nadie lee la Biblia, nadie quiere leer la Biblia, están encerrados en su cuarto viendo todas sus cosas, tienen amigos mundanos, tienen una gran pantalla viendo cosas mundanas, escuchan música mundana, están con gente, hablando con gente mundana, los invitan los mundanos a comer, van a comer con los mundanos, pero bendito sea Dios que el domingo voy a estar nuevamente recibiendo esa descarga de energía para poder seguir adelante. Falso. Así vive la mayoría de personas de la iglesia. Así vive. Salen de aquí, vamos a ir, no a ver de qué se habla el mensaje, sino busquemos una cajita roja para rentar 3 películas para poder ver las películas esta noche. Hay sexo, hay matanza, hay malas palabras, hay droga, hay todo tipo de cosas, y ahí están los cristianos ahí viendo. Y el papá hipócrita falso, adelante el pedacito donde hay relaciones sexuales y adelante el pedacito donde hay droga, donde están matando, porque dicen, no podemos ver esto. Esa es la vida cristiana en este momento. Esa es la vida cristiana en este momento. Vamos a hacer nuestro devocional, y el devocional en ese momento, movimiento, ahí viéndose las uñas, y todo indiferente. Ahora vamos a orar, la misma oración mecánica de todos los días, que se ha hecho todos los días, y ahora nos acostamos. Nos acostamos, ¿sí? No se van a acostar. Ahí comienza la verdadera acción. Cuando todo está en silencio, esos teléfonos comienzan a salir. Como cuando salen las ratas en la noche cuando está oscuro. Y comienza la verdadera vida. La verdadera vida que lo deleita. ¿Sí? La pesadez ha terminado, no ha salido, ya la Biblia se terminó de esto, ahora comienza la verdadera vida que a mí me gusta. Así vive la mayoría de veces en este momento. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso, celar la relación que tenemos entre Cristo, y esa relación debe llevarnos al arrepentimiento. Al arrepentimiento, si hemos estado actuando mal, si hemos estado haciendo esto en contra de la voluntad del Señor, llevarnos a un arrepentimiento verdadero, decir, ser honesto. Ser honesto. Hermano, el día miércoles, no estoy acostumbrado a andar, ustedes me conocen, no estoy acostumbrado a andar lisonjeando a nadie, no quiero quedar bien con nadie. Pero lo del miércoles, de poder decir perdón y todo, y tener el deseo de poder pedir perdón cuando se ha ofendido. Eso es algo difícil de hacer. Difícil de hacer. Y es algo necesario de nosotros para con Dios. Porque todos los días le ofendemos. Todos los días le fallamos. Todos los días quebrantamos su ley. Y si no nos arrepentimos cada día es porque hay un problema en nuestra vida. Y si estamos escuchando esta mañana y decimos, es que él, entonces yo ya no voy a ir mejor porque no estoy haciendo nada, que él quiere que yo sea como él quiere que es, y este tipo de cosas, está pensando como el enemigo de Dios piensa. El llamado es, el Señor está ocupado palabras fuertes. Les ha dicho miserables, les ha dicho que los va a vomitar, les ha dicho que son pobres, les ha dicho que van a descubrir su desnudez, su vergüenza, son miserables, todo este tipo de cosas. Pero les dice, arrepiéntanse. El llamado para nosotros es a arrepentirnos, no retroceder, no correr, sino arrepentirnos. Y está diciendo él ahí, yo estoy a la puerta. A Cristo en este momento lo han sacado de las iglesias. Él lo menciona, pero es un amuleto, es un anzuelo. Mencionan a Cristo y después comienzan a mencionar el dólar. Mencionan a Cristo y después están ofreciendo un montón de sobres.
mencionan a Cristo y después están ofreciendo un montón de cosas con dinero. Es un anzuelo, un amuleto de buena suerte en este momento, Cristo, el Cristo de ellos. Pero el Cristo verdadero tiene que ser el centro de cada iglesia. Pero en este momento lo han sacado, no en su omnipotencia, sino que en su dureza de corazón, ni Él mismo quiere estar con ellos, sino que está afuera esperando. Y está por el medio del Espíritu Santo llamando. Y gente está saliendo de esos lugares, que no son iglesias, son sinagogas de Satanás, dice la Escritura, donde están hablando solamente de esto y lo otro. No importa cómo usted venga, usted puede venir, vestirse como usted quiera, puede andar como usted quiera, usted puede tomar si usted quiere, no hay ningún problema. Y Cristo está afuera ahí esperando. Aquel que de verdad cree en el Evangelio y cree en mí, yo lo estoy esperando aquí afuera de ese lugar. Crean en mí y yo voy a estar con ustedes. Y yo voy a ser su pastor. Y Él mismo, por medio del Espíritu Santo, los llevará a un lugar donde sea una iglesia que solamente quiere una cosa: conocer a Dios, amar a Dios y vivir para Dios. El que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. Y el que tiene oído vuelve a decir, oiga lo que dice el Espíritu. Quiero leer un comentario acerca de esto. Dice, acerca de la Odisea: la iglesia de la Odisea presenta una vida. William MacDonald escribe este comentario: la iglesia de la Odisea presenta una vivida imagen de la era en la que vivimos. Abunda la vida lujosa por todas partes, mientras hay almas que perecen por falta del Evangelio. Los cristianos están llevando coronas en lugar de cruces. Nos agitamos y emocionamos más por los deportes, la política y la televisión que por Cristo. Hay muy poco sentimiento de necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos lo mejor de nuestras vidas al mundo de los negocios y luego entregamos al Señor el remanente de una carrera malgastada. Nos cuidamos solícitos de nuestro cuerpo, que en pocos años se volverán al polvo. Acumulamos en lugar de abandonar, amontonamos tesoros en la tierra en lugar de hacerlo en los cielos. Esta es la actitud general. Nada es demasiado bueno para el pueblo de Dios, decimos. Si no me cuido yo, ¿quién me cuidará? Y dice él, termina esto él con esta frase: esta es nuestra condición en la víspera del regreso de Jesucristo. Así es la condición de la humanidad, de la iglesia, de la mayoría de la iglesia. Están pensando en deportes, están pensando en el trabajo, en el dinero, están detenidos en la televisión. Cuando William MacDonald estaba vivo no había Facebook, no porque había cosas también en este momento, no había en ese tiempo, ya él murió hace mucho tiempo. Pero todas las redes sociales y todo lo demás que hay, mi cuerpo, cuidarme, cómo me veo, todo lo que hay es lo que ocupa nuestra mente. Y dice él, entregamos lo último, si es que entregamos algo al Señor. Y decimos que estamos esperando al Señor Jesucristo. Hermanos, si somos sinceros, lamentablemente estamos en una situación grave. Estamos en una situación grave. El mundo se ha vuelto atractivo para la iglesia. Se ha vuelto atractivo para la iglesia. Jesucristo se ha vuelto algo aburrido para la iglesia. El llamado es que para nosotros, los que estamos en la iglesia, que sentimos en nosotros que algo está mal, que comencemos a reaccionar y busquemos ayuda. Cuando algo está mal en nuestro cuerpo, buscamos ayuda médica. Y cuando algo está mal en nuestra alma, debemos de buscar ayuda espiritual en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando el pueblo de Daniel, el capítulo 11 de Daniel, cuando el pueblo de Israel comenzó a ser seducido por aquel rey malo, lo comenzó a lisonjear, comenzó a lisonjearlos en ese momento y abandonaron el pacto. Pero los que conocían a Dios, dice que se pusieron en pie y se esforzaron y no se doblegaron a las lisonjas. Y es lo que dice Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11. El versículo 32, o el versículo 31 de Daniel 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Y qué harán? Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La historia dice que este momento, este rey se atrevió a poner un cerdo, a sacrificar una cerda
obligaba a los judíos, a los verdaderos judíos, a tomar sangre de cerdo y a comer carne de cerdo. Y se atrevió a ofrecer una cerda en el templo de Dios en ese momento. La abominación desoladora dice en el versículo 32, con lisonjas, o sea, con falsas halagos y falsas palabras y todo ese tipo de cosas, seducirá, pero ¿a quiénes? A los violadores del pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios, dice el versículo 33, del pueblo instruirán a muchos. O sea, los predicadores, los profetas en ese tiempo, los predicadores de este tiempo que todavía están luchando, instruirán a muchos. Y por algunos días, ¿qué va a hacer? Van a pagar un precio. Tanto los que instruyen como los que están queriendo hacer la voluntad de Dios caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Van a sufrir. Van a sufrir. Tenemos que sufrir por causa de Cristo. Pero solamente hay una forma que podemos lograrlo. Juan 15. Con esto terminamos. Juan 15. Hay una forma que podemos lograrlo. Aquellos que están aquí sin Cristo en este momento, aquellos que están sin Cristo en este momento, aquellos que estamos en Cristo y hemos fallado y hemos descuidado y hemos permitido tantas cosas que van en contra de la voluntad del Señor, dice Él, yo soy la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, el que cuida de la vid y de los pámpanos que vendrán. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. O sea, eran cristianos. Pero hay un consejo. Permanezcan en mí y yo estaré con vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, la Biblia es algo para nosotros en nuestra vida, entonces Él dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Queremos vivir para el Señor? ¿Queremos amar al Señor? ¿Queremos seguir luchando? ¿Queremos corregir las cosas que están mal en nuestra vida? Hay oportunidad. Hay oportunidad si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, Él tiene el poder para hacer todo aquello que nosotros anhelemos hacer para la gloria del Señor. ¿Sí? Aquellos que están sin Cristo en este momento, aquellos que están sin Cristo, ayer decía algo, mencionaba algo que tal vez no se escucha muy agradable, pero le ponía un ejemplo y decía, cuando yo invito a una persona a mi casa, a comer, ocupa la misma cuchara que mí, ocupa el mismo tenedor que yo, ocupa el mismo plato, las mismas sillas, la misma mesa, y come lo mismo que yo estoy comiendo, pero eso no lo hace ser parte de mi familia según mi ADN, no tiene la misma sangre conmigo, ¿sí? Es solamente un invitado. Estoy contento de que llegue y come lo mismo, de la misma manera es todo aquel que llega a una iglesia. El estar aquí cada domingo es agradable, nos sentimos felices de verlo, nos sentimos contentos de verlo, que pueda estar viniendo, escucha la Biblia, el mismo alimento que se le da a todo, se para cuando hay que cantar, la misma bendición, sus oídos están escuchando, aunque no le guste mucho, pero está escuchando ahí. Al final estamos compartiendo, pero eso no lo hace parte de la iglesia, lo hace solamente un invitado. Lo único que lo hace parte de la iglesia es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es creer y arrepentirse. Creer en Cristo, ver lo que Él ha hecho por nosotros y ver lo malo que nosotros somos. Y pedir ayuda a Él para que Él pueda cambiarnos. Entonces, la puerta está abierta para usted. En este momento la puerta está abierta. El camino ha sido preparado. Esta noche vamos a hablar con la ayuda del Señor del camino angosto que está preparado para todos aquellos. La puerta está abierta, el camino está preparado para todos aquellos que quieren entrar. Y al entrar, usted en ese momento, no necesita esperar mucho tiempo, viene a ser un pámpano de aquella vida verdadera. Y los frutos comenzarán a venir. Los que estamos adormecidos, los que estamos descuidados, que nos hemos acomodado a un cristianismo que no es un cristianismo verdadero, que estamos buscando la vida fácil, la vida de entretenimiento, la vida que se trata solamente de mí. Es hora de arrepentirnos y renunciar a ese tipo de cosas. Y decirle al Señor, perdóname, porque he estado viviendo como no debo de vivir. Haz una obra en mi vida. Y entonces comenzaremos a ser parte
de la voluntad del Señor. ¿Sí? Y veremos milagros en la iglesia. No milagros como lo que están diciendo ahora, que cae oro del cielo o que se levanta oro en la alfombra. Los milagros que veremos serán vidas transformadas, vidas regeneradas, gente viciosa entrando y dejando los vicios, gente mentirosa entrando y dejando la mentira, gente con pecados de todo tipo de cosas y dejando, matrimonios siendo restaurados, hijos queriendo agradar al Señor, esposas queriendo someterse a sus maridos, esposos queriendo amar a sus esposas. Y entonces cuando vengamos el día domingo, será una verdadera fiesta. No porque gritaremos, no porque tendremos luces, no porque tendremos guitarras eléctricas, no porque tendremos batería, solamente por una razón: el Espíritu Santo no estará contristado con nosotros. Porque donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Libertad para poder adorar al único que se merece toda gloria y toda honra, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí y aprender de su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser oidores, no oidores que olvidan fácilmente, sino hacedores. Ayúde a ser la buena tierra, Señor, que da el 30, al 60 y al 100. Por esa palabra que ha caído, da fruto para su gloria. Da fruto para su gloria. Y aunque no encuentre todos los frutos, Señor, en nosotros que debería de encontrar, pero cuando empiece a buscar, Señor, esos frutos, hayan frutos para su gloria. Pero ayúdenos a llegar a esa medida, Señor. Cuando pueda llegar a buscar frutos, y todos esos frutos estén ahí para su gloria. Aquellos que todavía están apartados del camino del Evangelio, hágale ver, Señor, cuánto usted les ama. Hágale ver que tan preocupado está usted por sus almas. Hágale ver que el mundo, todo lo que ofrece, es algo de mentira, es vano. Hágale ver que en el mundo no tienen amigos, que ellos quieren la destrucción de sus almas. Hágale ver que usted quiere ser su Padre, quiere ser su Padre, quiere ser su Redentor, quiere ser su Salvador, quiere llegar a ser su amigo. Pero tienen primero que renunciar a ese tipo de vida que llevan. Hágale ver que ellos piensan que es imposible, pero que para usted no hay nada imposible, todo es posible. Hágale ver que por muy cargados que estén de pecados, Cristo los hace descansar. Hágale ver que por muy rojos y oscuros que sean sus pecados, usted tiene el poder para hacerlos más blancos que la nieve. Hágale ver, Señor, que aunque estén tan perdidos y heridos por el pecado, usted los anda buscando como aquella oveja perdida. Convenza, Señor, a cada uno según la necesidad. Se lo ruego, se lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén.